Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Es lo que hay, miércoles 3 de septiembre, 19 horas en toda la República Argentina. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Cambalache a full, una semana que, bueno, nos sigue sorprendiendo, por supuesto, por el nivel de histrionismo, podríamos llamarle, o de ciencia ficción, no. Es lo que hay, es la realidad que tenemos. La verdad es que todos los días nos va superando no solamente los hechos, sino fundamentalmente las reacciones, ¿no? Hoy no podía dejar pasar un sketch de Jorge Ginsburg donde un poco, bueno, parodiaba hace ya más de 20 años lo que ocurría allá por la década del 90 con, bueno, la intervención, si se quiere, judicial, también cómo se mediatizaban distintas cuestiones y debates políticos, y parecía como que hubiera sido un sketch hecho la semana pasada. Allí un poco, ¿qué es lo que surge de los hechos más lo que estamos viviendo en Argentina? Bueno, un nivel de realmente de sorpresa, ¿no? Porque supera todos los días, supera, como decía, lo que uno más o menos venía viendo o, digamos, con lo que se aproximaba que podía suceder. Este tema de las escuchas y todo lo que tiene que ver con el espionaje, por supuesto que es recriminable desde lo jurídico. Ahora, ¿dónde está el foco? En las escuchas, y dejamos de lado lo que pudo haber sucedido con un hecho de un presunto hecho de corrupción. Bueno, entiendo que tienen que ir las dos cosas de última de la mano. Si existieron escuchas ilegales, bien, habrá que investigar, la justicia tendrá que investigar eso, pero no perder de vista lo que en alguna medida esos audios están infiriendo o están sembrando huellas y pistas de lo que pudo haber sucedido en la administración pública durante estos meses pasados. Después, esta reacción también de la justicia, ya ahora puntualizando ahí, la semana anterior decíamos, bueno, dejemos que actúe la justicia. Mejor con esto, de la forma que actúa, realmente lo único que hace es generar mayor descrédito. Un juez que, además de todo, Marianello, está bajo la lupa por hechos gravísimos y además reiterados. Entonces, cuando a uno le dicen, bueno, no, el Poder Judicial tiene que estar separado de lo que es el legislativo y todo lo que es la división de poderes, bueno, tenemos que partir de la base de que el poder político elige a los jueces y fiscales. Los jueces no salen de la nada. Y después hay todo un proceso que siempre que pueda lo voy a seguir diciendo, en la República Argentina no funciona, que es que no funciona el Consejo de la Magistratura. Entonces, finalmente, terminan todos prácticamente en la misma bolsa y tenés un juez como este, que tiene varias denuncias, que están en principio, no se sabe en qué estado, pero que resuelve vulnerar un derecho de la prensa inalienable desde mi punto de vista, que es censurar previamente en el ejercicio de la prensa. Bueno, se cuestiona si es Rial, si es Viviana Canosa, si es Mauro Federico, no importa. Están ejerciendo la libertad de expresión y ese derecho está consagrado constitucionalmente y obviamente ratificado por los pactos internacionales firmados por nuestro país. Con lo cual, Marianello no puede desconocer que el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vulnera esas garantías establecidas constitucionalmente. Con lo cual, bueno, por suerte, Stornelli puso un viso de razonabilidad a esta cuestión y dijo, no vamos a allanar la casa de Rial ni de Mauro Federico, ni vamos a generar ningún tipo de medida, digamos, que atente contra la libertad de expresión. Pero, bueno, sí está vigente la medida cautelar que cercena la publicación de determinados audios. Si esos audios vienen de una infiltración de alguien que está haciendo espionaje, bueno, sí lo tendrá que investigar la justicia, pero todo indicaría que esta interna feroz que se ha desatado, o mejor dicho, que se pone a la luz en el Poder Ejecutivo Nacional, se los va a llevar puesto por sí solos. Miren ustedes qué paradoja que la oposición,
que en definitiva estuvo al filo, ¿no?, de perder esta elección, está calladita, sin hacer nada. Los números indicarían que posiblemente en la provincia de Buenos Aires no pueda la Libertad Avanza obtener el triunfo, ¿no? Es decir, que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, es decir, el kirchnerismo, estaría hoy posicionándose arriba de la Libertad Avanza. Bueno, con lo cual decía, esta interna feroz, digamos, que no ha podido controlar, este rumbo que ha perdido el Poder Ejecutivo Nacional, no solo a nivel político, sino que esto obviamente va a ser un dominó respecto de lo que es la macroeconomía y, por supuesto, todos esos actores que están ahí detrás de escena, que van a empezar a poner su granito de arena para que también las cosas se agraven. Decirles también que, bueno, esta situación es realmente de ciencia ficción, ¿no? El debate de si el presidente va a ver la Fátima a Las Vegas o el novio de Lilita Carrió. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y en el medio este fango, este cambalache en el cual estamos todos los argentinos metidos sin quererlo. Porque voy a repetir también esta situación desde mi punto de vista, por supuesto, que se dio, que es que Milei está ahí no por la propuesta en sí, que fue coherente, de hecho, con lo que dijo, lamentablemente coherente, sino porque el ciudadano le dijo que no a lo otro. Eso es peor todavía. Y realmente las consecuencias de esto todavía las vamos a seguir viendo. Esto no terminó acá, no quedó acá. Por supuesto que es un desmembramiento absoluto de todo lo que es el sistema político nacional, pero fundamentalmente es realmente una vergüenza y una evidencia de lo más pasmosa, de lo más asquerosa de lo que es la clase política y de lo que debemos padecer los ciudadanos, ¿no? Este escenario, este cuadro, este nivel de tan paupérrimo de, si se quiere, de propuesta, ¿no? No solamente ya, ni hablemos de lo programático, estamos hablando de lo funcional, del nivel de cómo se manejan. También voy a insistir con esto, el gobierno estuvo absolutamente desacertado con no salir a hablar de primera hora, con no aclarar. Si yo no hice nada, digamos, tengo que salir a decir, esto no fue así. Bueno, nada de eso en realidad hicieron. Spagnolo anda por ahí, que todavía no se definió su situación procesal, y nadie salió a desmentir lo que dijo. Con lo cual, obviamente, le da una mayor, si se quiere, un mayor debilitamiento al Poder Ejecutivo Nacional, porque, digamos, lo que ha producido esta caída del relato, cuando no logran rebatir que eso es mentira, es decir, que no hay coimas en el sistema de salud, en el sistema de compras públicas de salud, cuando no aclaran firmemente de que no hubo hechos de corrupción en la ANDIS, mientras a las personas con discapacidad se las deja ahí que vayan a la buena de Dios, sin actualización del Vademecum, que ahora vamos a hablar, va a ser uno de los temas, que se las hace ir a demostrar su discapacidad. Bueno, si en ese ANDIS donde hoy realmente no podía creer cuando salieron las fotos de la abogada Romina Núñez, que es madre de un niño con discapacidad también, y cuando se confirmó que efectivamente habían estado en Dubái, porque se había cancelado el vuelo a Israel, y no habían tenido tan siquiera el tupé de contestarle a las propias familias con las que ella había sido parte, realmente a uno le da además mucha bronca, porque se estaba discutiendo en ese momento cuando ellos estaban en Dubái, también el 26 de octubre, cuando se voten los candidatos a diputados nacionales. ¿Qué horizonte nos queda por delante? Bueno, por supuesto que uno no lo puede poner a todos en la misma bolsa. Hay algunas alternativas, las mínimas, la lógica sigue siendo la misma, y entiendo que pasa porque exijamos, porque hablemos, porque realmente no tengamos temor, más allá de los violentos, de los inescrupulosos y de aquellos que no se abren al debate de verdad, que planteemos realmente por dónde debería ir
la función de los funcionarios públicos y no, si se quiere, hacernos arrodillar con la soberbia con la que se manejan una vez que asumen en los lugares que circunstancialmente les toca ocupar. Lo que pasa es que como nunca sucede nada, es decir, nadie los mueve, entonces esa impunidad les da la posibilidad de seguir con soberbia, con impunidad, haciendo funciones que no son las que deberían hacer en el lugar donde han asumido. Esta es un poquito la presentación, estamos esperando que se pueda conectar Luis Mariano Gorosito, si ya está en línea, y si no, vamos a ver si podemos pasar ya con el próximo invitado. Sí, bueno, vamos entonces a hablar con Pablo Bolego. Buenas tardes, Pablo. Justamente vamos a hablar de perdón, con Luis Mariano. Bien, bien ahí, Luis. Buenas tardes. Bueno, estamos con el tiempo recontra justo hoy, ¿eh? Vamos a tratar de limitarnos porque si no nos vamos por las nubes después. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente, a la audiencia también. Sí, aparte, viste, hoy, por ejemplo, acá tenemos un día movido porque hoy hay 2 actos de cierre de campaña ya, que Ujú. bueno, la idea es ver si lo podemos cubrir los últimos minutos, porque ya desde el viernes a las 8 de la mañana entramos en veda política. Las agrupaciones han tomado nota, me parece, de esto y han adelantado algunos, no sé por qué motivo, ¿no? Pero digo, Ujú. tradicionalmente se hacían los jueves a la noche, pero claro, tenía poca repercusión al otro día, Claro. porque a partir de las 8 no se podía difundir. Bueno, hoy hay 2 actos, las 2 fuerzas políticas más representativas cierran los actos de campaña, así que la idea también es estar desde la radio, en el caso mío, cubriendo algo de eso. Así que bueno, pero con las novedades de último momento que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Lo que vos decías, eh, que no es otra cosa que reafirmar lo que decíamos el otro día. Indudablemente la aparición de estos audios, de estos hechos de corrupción, de pedidos de coima y demás, han modificado el tablero electoral. Si esto lo mirábamos un mes atrás, eh, quizás el Inimaginable. panorama Sí. hubiese sido otro, ¿no? Ujú. Hoy me parece que estamos con un panorama mucho más claro de lo que puede llegar a ocurrir, aunque viste que en política nunca hay dar nada por sentado, No, no, todo puede totalmente. modificarse. Ujú. Pero coincido con el análisis que vos decías al principio, porque además ya hay encuestas que hablan de esto. Ha habido un desplome en la imagen del presidente, del gobierno, Ha sido y yo categórico el creo que esto desplome. Sí. claro, y yo creo que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona fuerte, como puede ser la tercera sección electoral, esto va a ser determinante, ¿no? Para lo que es el futuro político de la provincia. Totalmente. Luis, vamos a limitarnos un poquito, ¿te parece, como habíamos quedado? A ver, ¿Sí? ¿cómo ves vos la propuesta de Saladillo? ¿Cómo podemos analizar esto que de alguna medida no la ciudad está colapsada con el tema cloacas, un tema sensible de seguridad, de sanidad y bueno, con el tema de caminos, con el tema hídrico que también les ha dado un revés, me parece, pero no se les mueve el amperímetro porque, entiendo, después me dirás vos, del otro lado, obviamente, esta heterogeneidad, esta cuestión de la novedad que me parece que no justifica la imprudencia, la impericia, la negligencia y la falta de conocimiento de la realidad que hablábamos el otro día y que coincido plenamente con vos. Entonces, en ese panorama, yo veo como que la oposición no va a moverle mucho al oficialismo actual en Saladillo, Luis. Porque estas cosas me parece que no las están planteando claramente, cuestiones muy difusas, todos con el tema de que somos nuevos, de que no entendemos, pero a ver, me parece que ya fue eso. Me parece que hay poco de concreto a ver de qué es lo que efectivamente proponen como para cubrir la demanda de lo que tiene la sociedad saladillense. ¿Qué opinas? Se nos cortó, alcancé a agarrar la última partecita de lo que estabas diciendo. Creo que vas por este lado, por el tema que tiene que ver con lo que se propone. Mira, yo lo resumiría un poco en algo que charlábamos el otro día. A mí me parece que cuando uno se presenta en este tipo de elecciones para ocupar un cargo en el Consejo Deliberante y demás,
el consejo claramente es la expresión del vecino, digo, ¿no? Está claro, pero me parece que también se necesita para esto conocer cómo funciona el Estado municipal. Cuando uno habla de cómo funciona es no solamente de lo que puede hacer el municipio, sino con qué recursos cuenta para hacerlo. Y la verdad que yo no sé si todos están, las fuerzas políticas en general, digo, ¿no? Si no sé si todos se han preocupado por hacer un estudio pormenorizado de cómo es un municipio por dentro. Bueno, yo te pongo un ejemplo, que nosotros lo decíamos en algún momento en alguna campaña. Hay cosas que son exclusivas del municipio. Digo, vos si vas a sacar el carnet de conducir, por ejemplo, no tenés dos opciones, es un solo lugar donde lo vas a hacer. Quien levanta los residuos, quien ofrece el sistema, en el caso nuestro, de cloacas, de agua y tomar, el Estado municipal. Nosotros siempre decíamos que hay como dos especies de Estado municipal. Uno que presta servicios que además son monopólicos, que no los podía a buscar a otro lugar, y después hay otro municipio que es el que tiene que atender las demandas puntuales de la gente, por ejemplo, en materia social. Esto claramente te habla de dos municipios distintos. Y para atender esas cosas, se necesita conocer muy minuciosamente, por ejemplo, el tema de los recursos, porque después la asignación a esas áreas es lo que a vos te va a hacer ser más eficiente o menos eficiente en algunas cuestiones. Empezando de ahí, después puedes ser ineficiente aunque tengas todos los recursos. Pero, y tomando en cuenta que gran parte, por no decirte más de la mitad, de ese presupuesto se lo lleva el pago de salario de los trabajadores, el funcionamiento del mismo municipio, por ejemplo, de combustible y demás. Bueno, yo veo así a la ligera, digamos, en general dos cosas que no sé si todos lo tienen claro. Uno es esto, que tiene que ver con cómo funciona el Estado municipal. Y la otra, en algunos casos da la sensación que no es claro el proyecto político que alguna agrupación tiene de cara a lo que viene después, ¿no? Porque dentro de 2 años hay que elegir intendentes. En el caso nuestro, disputar el terreno de lo municipal es empezar a proyectarlo desde ahora. Y yo la verdad que no he escuchado, sinceramente lo digo, ¿no? Eh, de parte de algunas agrupaciones, algunos candidatos, un proyecto claro de gobierno para lo que quieren, si es que quieren ser distintos a lo que están. Entonces, a mí me parece que esta es una de las cuestiones que claramente salta y se trabaja con el proyecto a cortito plazo, es escuchar al vecino y canalizar ese reclamo. Y me parece que no todos tienen en cuenta que lo que uno cuando participa en política intenta desarrollar es un proyecto político, ¿no? Esta a la ligera me parece que es un poco el panorama que yo veo ahora, una campaña que se basa más en decir, bueno, escuchamos a los vecinos, los reclamos a la gente y lo intentamos plasmar, pero vos para presentar un orden. En cuanto a claro, en cuanto a para qué y en cuanto a también desde dónde están posicionados. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿es la lógica del Consejo Deliberante de que funcione para que el Ejecutivo pueda funcionar? Sí, esa lógica debe ser así porque no es para ponerle palos en la rueda. Pero el Consejo no es estrictamente como yo lo veo que funciona desde hace muchísimo tiempo, como un apéndice del Ejecutivo. Y esta definición, en cuanto a lo claro y en cuanto a lo concreto de todas las propuestas que hay, no la veo en ninguna. Esto es como que es un trampolín de última o, digamos, algo como que no terminan de definir si quieren que el Consejo Deliberante sea de verdad la voz del ciudadano o un organismo ahí híbrido sin mucha función, es decir, las comisiones se reúnen, bueno, todo queda ahí muy lindo, pero después ahí en la nada, Luis. Uh-huh. En política eso se traduce en que muchas veces, no solamente el Consejo Deliberante de Saladillo, hablemos en general, se transforma en una escribanía, donde se suscribe lo que el Ejecutivo manda, a veces casi muy obedientemente, sin una discusión profunda de los temas. Me parece que el Consejo Deliberante debería servir para plantear un canal de contacto con los vecinos, abrir posibilidades de discusión de algunas cuestiones y salir de ese rol de ser una escribanía que suscribe todo
simplemente por obediencia al oficialismo. A mí me parece que Saladillo tiene muchas cosas para discutir seriamente. Eso, lo que nos pasó con la planta depuradora de líquidos locales, es un ejemplo de esto, pero también discutir la proyección de lo que queremos para Saladillo en el futuro, ¿no? Hoy, mira, a mí me tocaba dialogar con el director del curso, que ayer estuvieron viendo la posibilidad de que venga la carrera de Ingeniería a Saladillo, se vuelve a abrir la carrera de Derecho el año que viene. El funcionario... La idea es ver cómo está el sector de prestadores. Nosotros sabemos que es muy difícil que hoy por hoy tanto transportistas como profesionales puedan seguir cubriendo con la tarifa no actualizada del nomenclador. Buenas tardes, Pablo. ¿Estás en línea? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo les ¿cómo te va? va? Ahí Bien. conversando un poquito o anticipando, ¿no? De cuál es el estado que hoy atraviesa el sector, no solamente de transportistas, sino de prestadores en general en discapacidad. El peor de la historia, decimos, ¿no? Hoy estamos con un sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad virtualmente quebrado, en la agonía. Nosotros tenemos un nomenclador, como bien decías, que debe actualizarse y no lo hace desde diciembre del 2024. En todo el año 24 el aumento que han otorgado ha sido siempre por debajo de la inflación, del 0,4, el 0,5. La verdad que la situación es crítica, vemos cómo las instituciones empiezan a cerrar, están endeudadas con ARC, han sacado créditos para poder pagar aguinaldo, ni hablar la situación del transporte. Nosotros históricamente, desde que comenzó esta ley que garantiza la accesibilidad a las personas a las prestaciones básicas, el tema particularmente del transporte ha sido siempre un problema, porque tenemos un kilómetro recorrido, un arancel por kilómetro recorrido que siempre ha significado el 80% de un litro de combustible. Miren, en diciembre del año 23 el combustible estaba a 328 pesos y el arancel era 272, el 80%. Sin embargo, hoy estamos con un combustible, por lo menos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, a 1.600 pesos cuando el arancel está a 541, no cubre ni el 30%. La verdad que es una situación extremadamente límite. Hay transportistas que por supuesto han dejado de ser oferta para las personas con discapacidad, pero bueno, esto desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de la oferta y de los servicios. Pero esto redunda claramente en que las personas con discapacidad no encuentran servicios para asistir a sus lugares de Es rehabilitación, de imposible el inclusión. cubrimiento con estas características, Pablo. Es grave, es una situación muy grave porque han destruido el sistema en muy poco tiempo, digamos. Si bien era un sistema que venía fuertemente golpeado, principalmente por lo que sucedió en pandemia, pero lo han roto definitivamente en muy poquito tiempo, en este año y medio. Hemos recibido más aumentos de combustible que en meses que tiene este gobierno. La verdad que es una situación extremadamente límite. Y por supuesto, lo que nos toca vivir ahora con el tema de pensiones, ¿no? Bueno, ¿cómo ves vos respecto no solamente de las pensiones, sino también con esta cuestión que ha tomado Estado público, que tiene que ver con los sobreprecios, con que mientras no se da un aumento al nomenclador y mientras no se reconoce que lo que es el sector de discapacidad necesita otro tipo de, si se quiere, reacomodamiento? Sí, por supuesto que si estaban haciendo las cosas irregularmente, listo, afuera, en eso no hay duda, pero mientras estaban haciendo esto, no tratando la ley de emergencia en discapacidad, nos enteramos que existía todo este mundo paralelo que realmente, digamos, indigna, porque obviamente lo hacían con quienes menos posibilidades tienen, no con los poderosos. Un verdadero escándalo. La verdad es que hoy estamos todos la verdad, con mucha zozobra. Se ha vivido este tiempo, estas últimas semanas, con los audios que hemos podido escuchar, porque en definitiva allí se evidencia, si esto se prueba de que los audios son originales, se evidencia cuál era el modus operandi, digamos, ¿no? Una situación que tensaron con las personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema de las auditorías, digamos, eran auditorías que lo que buscaban era excluir a las personas. En ningún caso se trataba de una auditoría seria, ¿no? Lo que decías recién. Estamos todos de acuerdo en que es muy importante que
recurso que invierte el Estado en discapacidad llegue finalmente a las personas con discapacidad. Pero acá lo que se descubre es que lo que estaban buscando era quitar pensiones. Nosotros más o menos lo sabíamos, el presupuesto del año pasado ya contemplaba 200.000 pensiones menos, independientemente de lo que arrojara la auditoría que iban a llevar adelante, con lo cual sabíamos que ¿Cómo esta era una sabían esto? práctica ¿Se que... los habían anticipado desde la Andis? No, se anticipó fue el presupuesto para este año y ya se contemplaba un recorte considerable en el tema pensiones. Todo esto sin saber que iba a arrojar la auditoría. Entonces, cuando escuchamos que al director de la Agencia Nacional de Discapacidad decir, dejanos que el tema de las pensiones lo manejo yo a los fines de poder quitar a la mayor cantidad de personas, la verdad es que es un drama, porque yo no sé cómo van a hacer para reparar este daño que le han provocado a tantas personas con discapacidad de este país que necesitan de su pensión. Pensemos que más de la mitad de las personas con discapacidad que cobran la pensión está bajo la línea de la pobreza. Es un combo letal pensar sufrir hoy o sostener hoy una discapacidad en un marco de pobreza estructural como la que vive nuestro país. De manera que si esto se comprueba es muy grave, es verdaderamente grave. Estamos hablando de un genocidio organizado. La verdad es que es gravísimo. Nosotros creemos que la justicia actúe de manera inteligente y lo más rápido posible a los fines de esclarecer esta situación. La verdad que nosotros lo vivimos a diario, vivimos con las personas con discapacidad esta angustia, esta preocupación de quedarse sin medicamentos, de quedarse sin pensiones y de quedarse sin el sistema de prestaciones básicas para poder tener su rehabilitación, ¿no? Que es lo que tanto necesita. Pablo, vos estabas en la reunión, digamos, representando al foro o alguno de los integrantes del foro cuando la responsable, la directora Romina Núñez, dijo que ella no tenía respuestas, que no tenía información y que no era un tema de opinión, sobre el cual, mejor dicho, no iba a opinar, pero después salieron las selfies con ella en Dubái y con un equipo de la Andis cuando se canceló el viaje a Israel. ¿Vos participaste de esa reunión? Sí, participamos de esa reunión y la verdad que fue, ¿Vos para sabías que nosotros fue estuvieron muy... en Dubái? Sí, sí, sabíamos que habían viajado a Dubái, pero bueno, forma parte de todas las cosas, el desaguisado con el que nos encontramos en los últimos meses, ¿no? En el último tiempo. La verdad que han ninguneado la posibilidad de la participación del foro y de todos aquellos representantes del sector. No han recibido a nuestros directores del Sistema Único de Prestaciones, no han convocado a una reunión de directorio, que es allí donde se tienen que discutir aranceles. La verdad es que, y la frutilla del postre, es saber que todo lo que estaba sucediendo estaba hecho adrede, digamos, ¿no? Con No, una y clara... llama la atención, Pablo, porque Romina Núñez, lo decía recién, es madre de un niño con discapacidad. No estamos hablando de alguien que no conoce cómo es la dinámica de esto. Estamos hablando de doble responsabilidad. Una porque eras directora, porque ya la hicieron ir, la hicieron renunciar, pero la otra porque ella conoce y viene de todo lo que es estar en una institución, lidiar desde hace tiempo, por lo menos parecía, ¿no?, con el resto de las dificultades o las barreras, a la que se sumó ahora ella misma como responsable del Andis. Nosotros conocemos a Romina Núñez desde antes y la verdad es que hemos visto su cambio, ¿no? Cuando finalmente permanece con esta gestión en su cargo. La verdad que sí, con mucha tristeza, ¿no? Ver que alguien es capaz de olvidarse de los pares, de desconocer el momento que está atravesando las personas con discapacidad, es lamentable, es muy triste. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que hay que seguir trabajando y hay que tratar de lograr garantizarle los derechos a las personas con discapacidad, porque en esta materia Argentina ha adherido a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, otorgándole progresividad en materia de derechos, ¿no? Es muy importante para nosotros continuar con esta lucha. Vemos permanentemente, ¿no?, cuál es el relato de algunos funcionarios o algunos legisladores en este caso oficialistas, bueno, que dicen que en Argentina no hubo una guerra, que no hubo una Hay más personas pandemia, con que discapacidad que en una guerra, en la Segunda Guerra exactamente Mundial. es
Es increíble que se sostenga ese argumento O permanentemente que el cuando Estado no tiene debería... que hacerse cargo de las personas con discapacidad, sino que cada familia tiene que asumir, digamos, lo que implica tener a un familiar con discapacidad. Un horror, de verdaderamente un horror que no hayan entendido nada, ¿no? Porque miren que hemos trabajado mucho justamente en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, este sentido de progresividad, la importancia que tiene es que a partir de ahora se visibilizan estas personas y se le otorga la posibilidad bueno, de tener estos beneficios, estos derechos, no son beneficios. De manera que es un trabajo muy arduo que estamos llevando adelante desde hace un tiempo, principalmente con esta ley de emergencia en discapacidad para la que tanto trabajamos, ¿no? Pablo, hoy precisamente se publicó la puesta en vigencia de lo que fue la resolución del Congreso de la Nación con el rechazo a los vetos. Así que también es un día importante, salió publicado en el boletín oficial que los decretos por los que se habían derogado las leyes sancionadas por el Congreso, bueno, tienen que volver a restituir esos derechos. Así que es un día importante, 3 de septiembre. Sí, para nosotros es muy importante. Mañana, a su vez, es el tratamiento en el Senado de la Nación, que es el último paso que también nosotros en el que venimos trabajando. Así que, bueno, seguramente el presidente de la Nación decida judicializarlo como ha venido amenazando, pero vamos a seguir. Esto es una lucha en la que no vamos a claudicar y vamos a seguir trabajando para todas las personas, para que se respeten los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Foro Nacional por las Personas con Discapacidad que tiene representantes de toda la República Argentina, ¿verdad? Vos sos vicepresidente, pero, digamos, es un órgano, una ONG, mejor dicho, federal. Efectivamente, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 97, el presidente es Pablo Molero. A nosotros nos toca representar dentro de ese espacio al Servicio de Transporte para Personas con Discapacidad. Esto es una federación argentina y transportistas de todo el país. Hay una gran red y somos muchísimos los que trabajamos por estos derechos. Pablo, yo te agradezco muchísimo este contacto porque es importante que quienes están sumidos quizá en la impotencia, en el desconocimiento, en la imposibilidad de acceder a la información y también a lo que sucede con todo esto, bueno, al menos con la posibilidad de conversar con vos, a alguien le puede llegar y, digamos, acceder a que no todo está perdido, un poco analizar en este sentido el contexto en el que nos encontramos y saber que se sigue trabajando desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad y, como vos dijiste, con todo el andamiaje jurídico que tenemos en Argentina. Te agradezco muchísimo el contacto y seguimos en comunicación. Sí, decirle a todos ellos que no están solos y que si algo ha provocado toda esta situación es una fuerte red que se fortalece cada día más. Así que muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Pablo. Que sigas bien. Dios. Bueno, así conversábamos con este tema. Sigue vigente, pero por el cambalache que tenemos político, porque si no, prácticamente no se hablaba de discapacidad, ¿no? Es un tema contradictorio que realmente sigue siendo un tema tabú, por un lado, la discapacidad, pero explotó por los aires por este negacionismo en algún sentido. Vamos a hablar ahora de otro tema que realmente también es preocupante, que nos duele permanentemente. Hace días atrás, la Ruta Nacional 205 se cobró la vida de un saladillense, nos toca de cerca, pero permanentemente tenemos que lamentar víctimas en todas las rutas de la provincia de Buenos Aires, nacionales y provinciales, de las dos. Vamos a hablar con dos representantes, de alguna medida, de estas iniciativas populares de pedir, exigir que las autoridades que han elegido estar en ese lugar, las que se han propuesto para que ser votadas, pero en definitiva se han propuesto para estar en los lugares que ocupan, digamos, cómo les han respondido o en qué estado están las peticiones que vienen haciendo por la Ruta Nacional 205 y también por la Ruta Nacional 3. Estamos con Mauricio Felice y también con Alejandro Santopietro, si ya los tenemos en comunicación, no, ya van a estar comunicados. Bueno, ambos han sido parte de iniciativas, tanto de petitorios, de firmas, se han presentado en el caso de la Ruta Nacional 205
muchísimas firmas, al quien fuera ministro en ese momento, Katopodis. Después, creo que al propio Kicillof se le presentó también en un momento, por lo menos que yo, si mal no recuerdo, estuvo en Saladillo. Lo cierto es que pasamos de una autovía que prácticamente estaba avanzada en un programa de propiedad participada con un préstamo del BID y que con el cambio de gobierno quedó en la nada, a la incertidumbre total respecto de qué va a pasar con las concesiones y corredores viales, que en un momento, meses atrás, se habló de que podía dejar la concesión. Porque digo, pasamos de no tener la autovía, de que se cayera eso, a tampoco saber qué es lo que hoy hacen o dejan de hacer. Por la falta de esa prótesis, se suspendió su intervención quirúrgica el martes pasado y bueno, ahora no se sabe, no les han comunicado de IOMA cuándo van a realizarle la operación, pero lo cierto es que Bruno entró con convulsiones posteriormente a eso por guardia y que claramente esto implica un deterioro en su calidad de vida, en su salud, y a esto no se lo puede recuperar después, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Eli luego y que nos comente a ver si ha tenido en el día de hoy alguna respuesta, si alguien de IOMA, tanto central o de La Matanza, los ha llamado y ha tenido algún tipo de, digamos, certeza respecto de cuándo se realizaría la cirugía. Pero antes vamos a tratar de tener contacto con Mauricio Felice de Las Flores, que está impulsando el petitorio por las mejoras de la Ruta Nacional número 3 y también por el pedido de autovía. Y Alejandro Santopietro lo propio con la Ruta Nacional 205. Bueno, Jorge tampoco, Francisco, con Jorge, sí, un minuto. Vamos a ver entonces, a ver si podemos hacer contacto. Mientras tanto, recordarles que tienen, mientras estamos en vivo, la línea de comunicación 115461-2699, que aparece en pantalla, donde pueden enviarnos el mensaje, comentarnos desde cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires alguna situación que estén viviendo y que quieran compartir en este espacio, en Es lo que hay. Y también, por supuesto, para hacernos saber qué es lo que piensan, qué nos pueden proponer. Siempre, como decimos, la crítica constructiva viene a sumar y en ese sentido queremos seguir trabajando. Tenemos entonces estas dos entrevistas que vamos a tenerlas en minuto, mientras podemos acomodar el vivo con Francisco allí haciendo malabares en la operación técnica y a veces falla, dijo Tuzán. Bueno, hoy con un programa recargado, como nos comentaba Luis, con cierres de campaña. ¿Qué habrá pasado en Moreno? ¿Qué habrá pasado en Moreno, donde el presidente de la Nación tenía previsto hacer el cierre de campaña? Y este insólito pedido de la gobernación de que no estaba garantizada la seguridad porque habían elegido un lugar muy vulnerable donde también tenían cerca piedras, escombros y demás. Ya realmente el nivel de temas que llegan a la opinión pública son tragicómicos, ¿no? Esperemos realmente que no pase nada. Ahí Eli ya me dice que está en línea Francisco. Y bueno, vamos a ver si podemos conectarnos. Ya estamos bien. Alejandro, entonces, buenas tardes, Alejandro Santopietro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, no pudiste conectarte, entonces vamos a tratar de compartir un poco el trabajo que venís haciendo y cuál es tu posicionamiento respecto de lo que es la situación de las autovías, o mejor dicho, de las rutas. Bueno, nosotros hay varios grupos que están desde hace mucho reclamando por las distintas autovías de
que se iban a realizar en algún momento en la provincia de Buenos Aires, generalmente. Por ejemplo, la Ruta 5, la Ruta 3, la 205. Todos esos se fueron nucleando en un grupo de WhatsApp que se llama Todo por las Rutas. Y se han hecho, nació alrededor de 2012, en 9 de julio, fue la primera reunión grande que se hizo, reclamando por las autovías, ¿no es cierto? Por las distintas autovías. Y por los peajes, algo que se considera que no es, no corresponde el peaje, ya que todos los ciudadanos pagamos un impuesto a los combustibles que es para el arreglo de rutas y autopistas, reparación y construcción de rutas y autopistas, y no se está utilizando ese dinero de ese impuesto a los combustibles para ninguna reparación y ninguna construcción de ninguna ruta, ninguna autopista. Entonces, no habría que cobrar un extra con un peaje por un servicio que no se brinda, porque los peajes cobran para cortar el pasto y pintar la ruta, ya está en el mantenimiento que dice el impuesto. Entonces, desde como a través de contactándome con un amigo en su momento, Ignacio Zabaleta, de la localidad de Guaminí, nos fuimos juntando y bueno, y fuimos trabajando en este sentido. Hay un grupo muy grande de gente de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y de toda la provincia de Buenos Aires, de gente que se conecta y tiene los mismos problemas que tenemos todos. Las rutas en mal estado, destruidas, sin señalización, con ondulaciones, rutas sin hacer. Por ejemplo, bueno, yo soy de Norberto de la Riestra, y hace muchos años que se prometió que se iba a hacer la Ruta 40, que es la que une el 25 de mayo con Norberto de la Riestra, y bueno, se comenzó a construir y nunca se terminó. Y si uno mira el GPS, figura construida. Por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, el seguro no le cubre a los docentes que vienen de 25 de mayo si dan la vuelta por Saladillo, porque dice que no tendrían que ir por esa ruta porque tienen la ruta 40 para transitar, venir de 25 de mayo a Norte de Riestra. ¿Qué es lo que hacen cuando llueve? Entonces no vienen, los docentes no vienen porque el seguro no les cubre el viaje. Si tienen un accidente... Siniestro. Claro, exactamente, porque figura faltada, entonces no pueden ir por otro lado. Entonces, el día que llueve, los docentes de 25 de mayo no vienen y, bueno, los chicos se quedan sin clases acá en el norte de la Riestra. No conocía este detalle. ¿No es cierto? Pero, bueno, también el hecho de la ruta rota, en la 30, por ejemplo, destruida, emparchada en partes, emparchada, y en otros lados solamente taparon los pozos. Se hizo a nueva desde el partido de Chivilcoy, desde Moquegua a Chivilcoy. Se reparó desde Roque Pérez el partido de Roque Pérez hasta el límite del partido 25 de mayo. Se emparchó. Y bueno, y ahora últimamente para estos últimos días han estado tapando pozos, emparchando con ese cemento, con ese asfalto frío que le dicen. ¿Qué, emparchando por las elecciones o por qué? Y no sabría decirte, pero supongamos que sí o no. Ponele, ¿no? Porque coincidencia rara. Claro, son parches además que no duran mucho, durarán un mes o dos y se vuelven a destruir. Y bueno, y el que anda en la ruta 205, ustedes que son de Saladillo lo saben bien, la ruta 205 está bastante deteriorada. Nosotros la tomamos acá en Roque Pérez para ir a Buenos Aires, y el tramo Roque Pérez Lobo está todo ondulado, partido, hasta en parte había algunos pozos. No muy grandes, pero se notan. Sin señalización, sin marcar la línea blanca ni la línea amarilla en muchos tramos, con lo cual un día que está despejado no pasa nada, pero un día con lluvia o con niebla, vos sabés que es clave para determinar un siniestro. Exactamente, y sin banquinas. Las banquinas están descansadas. Hay 20 centímetros o más en algunos lados. Sí, hace unos días atrás, unos 15 días atrás, viajaba a Buenos Aires y el tramo entre Ruta 30, lo que es la Ruta 30 y Roque Pérez, había volcado un camión. Se ve que había mordido a la banquina y al tratar de enderezarlo, el camión había volcado y estaba media ruta cortada. O sea, esos accidentes por una ruta
que debería ser autopista hasta Saladillo de la 205, no queda otra con el tránsito que tiene. Y bueno, y ni siquiera está mantenida. Y tiene un peaje que ya en el partido de Cañuelas arranca el peaje, y bueno, y el servicio es pintar la ruta nada más. O sea, No, ni pintarla. Ni pintarla, Alejandro, sí. estamos en línea con Mauricio Felice, también él es de Las Flores, ¿lo conoces? Lo conozco por el chat, sí. Ah, bien, bien. Vamos a sumarlo a la charla, ¿te parece? ¿Cómo te va, Mauricio? Sí. Hola, ¿cómo andás? Bueno, todo bien. Estábamos bien? charlando con Alejandro Santopietro también y me comentaba esto que más o menos todos sabemos, que es el estado lamentable de las rutas y las tragedias que se siguen sumando cada día, independientemente de que hagamos un paréntesis y digamos que las personas manejan muy mal. No se respeta la ley de tránsito, no se respetan las distancias y tantas otras infracciones que vemos permanentemente en la ruta. Pero párrafo aparte, si juntamos estos dos factores, realmente el estado en el que al que uno se expone manejando las rutas tanto nacionales como provinciales es de alta peligrosidad, ¿no? Yo quería preguntarte, un poco compartíamos con Alejandro el estado de las rutas, que es lo que vemos, y cómo cómo deciden participar, es si iniciaron algún tipo de acción o por qué la gente no se suma. Y esto termina siendo una charla de café, una entrevista más, una entrevista menos, pero no lo escuchás en la propuesta de los políticos en la campaña, no lo escuchás tampoco cuando los van a ver. Entonces, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva, Mauricio? Y mirá, no sé, digamos, la gente tiene falta de compromiso, o sea, la gente se compromete poco porque es hasta que le pasa algo. Ese es el tema. Ese es el primer punto. Cuando le pasa algo, tiene algún siniestro vial, ahí recién se compromete en el tema. ¿Iniciaron acciones judiciales? Estamos en ese proceso. San Miguel del Monte ya tiene algo presentado. San Miguel del Monte. Y bueno, nosotros Las Flores estamos en ese mismo camino. Bien. Respecto a lo que les queda por delante, el 14 hacen una nueva convocatoria por la situación específica de la Ruta Nacional Tierres. Claro, sí. Se hace una nueva convocatoria, Las Flores, San Miguel del Monte y Azul. Es un banderazo, digamos, nos juntamos, hacemos un banderazo, reclamamos. Todavía, digamos, estamos viendo de volantear, el tema es que tiene todo un costo. Claro. Bueno, Mauricio, yo le voy a dar la palabra a Alejandro a ver si quiere agregar algo más. Nos quedamos un poquito cortos Sí, por el tiempo. lo que tengo, las estadísticas, Sí. lo que tengo, sí, las estadísticas son escalofriantes. No sé si tienen algo de las estadísticas, creo que les pasé yo. Sí, las nos pasaste. Estadísticas. Sí, nos pasaste, Sí. si querés Según recordarlas, datos por favor. revelados, Mm. sí, bueno, según los datos revelados en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul, se han producido 495 accidentes, Lo que va del con año. víctimas fatales y heridos y fallecidos, entre el año 2006 y la actualidad. En realidad las víctimas fatales son 226 víctimas y 883 personas heridas. Desde 2006 o 16. Desde el 2006. Bueno, no, del 2006. Después, bueno, ahora ya se viene actualizando. Digamos, esto estamos viendo de actualizarlo, este tema. Esto solo en la Ruta ahí 3. está. Claro, comprendido entre San Miguel del Monte y Azul. Claro, tremendo, sí, unos números que obviamente son alarmantes. Y digamos un fallecido, calculando, creo que Alejandro sabe ahí más o menos, y es un fallecido por kilómetro, una víctima por kilómetro. Alejandro, ¿qué tenés para agregar? Sí, como decía Mauricio, ahí alguien había hecho una estadística con flechitas en la 205, por ejemplo, cada accidente, y había un accidente tras otro, vos veías todos los puntitos, toda la ruta prácticamente de accidente.
No, lo que lo tengo para agregar es que el, el impuesto a los combustibles en el año 2023 o 2023 creo que fue, o 24, no recuerdo bien ahora, pero recaudó alrededor de 4.000 millones de dólares en impuestos y, y no se vio dónde se utilizaron esos dineros. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale cada vida? ¿Cuánto vale cada persona lisiada, cada accidente, cada persona accidentada? ¿Cuánto vale la vida de las personas? No tienen precio. Y sacando, No, supongamos eso no que un tiene accidente, precio, eso no. pero supongamos que un accidente que se accidentan dos personas en una ruta y no sufren más que daño, o sea, daños leves. Y bueno, igual tiene que ir la ambulancia a buscarlo, llevarlo al hospital. Igual tienen que ir los bomberos a atender a esa gente. Igual tiene que ir la policía, igual tiene que ir tránsito. Igual se corta la ruta. ¿Cuánto sale un operativo, podamos suponer ahí, desde el carril Los Saladillos, salir a la ruta, a levantar a esa gente, a mover ese vehículo, a llevar la ambulancia al hospital? Todo eso, todo ese gasto, ese costo, todo por no tener una ruta, una autopista como corresponde, porque todo eso se evitaría si uno fuera una autopista como corresponde, no tendríamos que los bomberos salir a cada rato, la ambulancia a cada rato, atender a esas personas. Ese costo no se tiene en cuenta. Y la gente que trabaja en eso, los bomberos son voluntarios, todos los bomberos son voluntarios, tienen que dejar de trabajar en un lugar, tienen que salir corriendo a atender una emergencia. Me parece que si quieren sacar cuenta, vamos a sacar cuenta, vamos a ver cuánto cuesta un operativo. La movida es muy grande porque la movida de un accidente es muy grande porque no tenés solamente, ponerle que sean dos autos, ¿no? Dos portes menores, ¿no? Tenés ambulancia, bomberos, policía, grúa, porque ¿en qué lleva los vehículos dañados? En una grúa, ¿no? Sí, sí. Eso tiene todo ¿Ustedes un costo. le agregarían, además de la falta de rutas con autovía, la falta de mantenimiento, la falta de controles adecuados, no meramente recaudatorios, sino falta de de control de peso controles? de camiones? Del peso de los camiones falta controles. Las balanzas no hay, no existen, no hay. Bien. No hay. Aparte, ahora se va a agregar el bitren, que bueno, que supuestamente ya estaba todo aprobado como para que hubiera los bitrenes. Un bitren mide alrededor de unos 32, 33 metros, creo que mide más o menos. Esto va a ser un desastre total. La 205 va a ser un desastre. Y la 3 también, obvio. Que se juntan tres camiones que eso también, los camioneros tienen que ponerse un poquito también de los conductores, digamos, de las personas que van en auto, porque van todos juntos, en fila. Y imagínense que van todos juntos uno atrás de otro. ¿Cómo haces para avanzar, para pasar? Con un bitren no lo podés hacer. Imposible. Es imposible. No tenés espacio, no hay ruta, la ruta está hecha, perdón con la palabra, pero está hecha bosta. Sí, no hay banquinas. Alejandro, Mauricio, vamos a seguir con este tema. Les pido que nos sigan manteniendo al tanto de todos los eventos que hagan. El 14 en Las Flores. Y Alejandro, ¿tienen previsto alguna actividad? No, por ahora no. Lamentablemente acá en la zona, como decía Mauricio, la gente por ahí no se suma tanto y hemos estado ahí, bueno, trabajando con Andrea Mirazú. No se suma porque no es político, esto no es un reclamo que nosotros que estamos en política, nosotros no estamos, nadie está en política del grupo. Pero ningún político lo vino a ver. Ponele que no seas político, pero ningún político lo vino a ver. Pero en realidad hay intendente, que tal, el intendente azul de Las Flores. ¿Pero y qué hacen? Bueno, ¿Qué les dicen? Y ellos... Que no pueden hacer nada, ¿qué les dicen? Claro, porque esto depende todo del gobierno nacional, eso es lo digamos, pero bueno... ¿La Ruta 51 también? La Ruta 51 es provincial y está un desastre. Provincial, sí, bueno... Recién nos citaba Alejandro la 40, pero la 51 sigue siendo un desastre. La 51 tiene un récord de cada vez que cambia un gobierno la reparan, o sea, claro. Cada 4 años se repara. O sea, tiene el récord de que cada vez que cambia de gobierno se repara, porque es un desastre, como decía Francisco,
perdón, Mauricio, no hay control de carga, entonces se rompe cada 2 o 3 años, está destruida esa ruta. Claro, Bueno. lo que pasa es que el tema acá es, digamos, no es que uno también, no estamos en contra de los camioneros porque tenemos, el tema es que no hay control, porque ellos supuestamente, el reclamo que ellos también dicen, o sea que también es entendible, que no les rinde lo que llevan, el peso que llevan en el camión, Claro. no te rinde el viaje. Entonces, al no rendirle, ¿qué hacen? Llevar más carga, es obvio. Pero bueno, no es así. Alejandro, Mauricio, Bueno, venimos retrasados, les agradecemos este contacto, sí. Sabemos que tuvo dificultades ahí para conectarse Alejandro, en otra oportunidad vamos a retomarlo porque las rutas que están en nuestra región, en el centro de la provincia de Buenos Aires y en toda la provincia de Buenos Aires, ya sea nacionales y o provinciales, están hechas un desastre y todos los días nos cuestan vidas. Así que, por si no están enterados, los políticos, eso sucede. 14 el 14, así que bueno, le recordamos a todos, el 14 de septiembre, a las 15, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, bueno, va a ser Azul, San Miguel del Monte, Las Flores, bueno, ¿Qué es una Azul, caravana? Un banderazo. Es un banderazo, estábamos planeando hacer una caravana acá en Las Flores, pero bueno, la gente no se suma, no hay compromiso. Bien, bueno, Entonces, lo vamos a vamos recordar. ahí. Perfecto. 14 de septiembre. Gracias Alejandro 14 Santopietro, gracias Mauricio Felice. Muchas gracias a ustedes. Que sigan bien. Nosotros seguimos en esto, es lo que hay, y vamos a conversar ahora, si ya está en línea, Eli Reyes, la mamá de Bruno, para dar cierre al programa. O me irán a decir si tenemos otro contacto. Estábamos hablando sobre el tema de las rutas, el estado lamentable, falta de mantenimiento, falta de autovías y además falta de controles que todos los días le cuestan vida a nuestros convecinos. Estamos en línea con Eli Reyes. Buenas tardes, bienvenida Eli. Estás pasando por una situación sumamente complicada. Bien. Están pasando por una situación sumamente complicada con su familia. Ellos son la familia de Bruno, Eli con su esposo y además tienen a otra hija con discapacidad. Tienen que padecer, como tantos otros ciudadanos, pero fundamentalmente como tantos otros afiliados, que yo voy a poner énfasis en eso, porque ya no es que no tengan cobertura, sino que tienen una obra social que los debe respaldar, pero que no lo hace. Y también con algunas particularidades bastante grotescas, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes, Eli Reyes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecta, ¿cómo te va? ¿Cómo está Bruno? Bien, justo logramos entretenerlo un poco para que no haga tanto ruido. Bueno, ¿tuviste alguna novedad respecto de la reprogramación de la cirugía de Bruno, que debió hacerse el martes 22? El 27, Bruno. El 27, perdón. El 27. Mirá, lunes me llamaron, no tengo nada por escrito. Me llamaron, quiero que, al final, bueno, digamos que entre comillas salieron con la... Era hicieron, tenía que entrar el 27. Que postergaron. Yo tengo mal el retorno. ¿Vos me escuchas bien, Eli, o escucho mal? Me parece que está saliendo un poquito mal el retorno. A ver si podemos corregirlo para que se pueda escuchar bien tu testimonio, Eli. Bueno. Nos contabas entonces que tuviste un llamado el día lunes, pero sí, no tenés nada por escrito. No, por escrito, ni por que me manden un mail para que lo pueda imprimir, un comprobante, algo, nada. Tengo un mail que le mandé, estuve todo el día tratando de comunicarme con Valoro porque, como dice el refrán, el que se quema con el la vaca y llora, no voy a confiar al 100% de que una llamada por teléfono de idioma que ya está. Entonces, Eli, tenés
problema con el micrófono. ¿Vos tenés un micrófono conectado? No, No. ¿Con la conexión o algo que te acopla? no, tengo mis hijos con los celulares al lado, pues eso, Ah, puede ser algo de eso que esté acoplando. córranse. Ya lo sé. Bueno, a ver si podemos conectar un Avísame si poquito. no se escucha bien. Claro, no sabemos qué es lo que puede ser que interrumpe allí tu exposición, Eli. Nos contabas entonces, va de nuevo, que tuviste una llamada el día lunes, que ayer te comunicaste con la Fundación Favaloro, donde debe ser intervenido Bruno, y que, en definitiva, vos estás esperando, o ustedes, mejor dicho, como familia, están esperando que IOMA responda cuándo vendría, cuándo podría disponer de la prótesis, sería una prótesis lo que necesita, ¿verdad, Bruno? Y es- Para poder operarlo, para poder programar la operación. sí, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, un poquito mejor. Ah, no, porque cuando quizás puse el link, puse mensaje, cámara y puse sí. Bueno, entonces decías que a hoy están igual que el martes pasado. Sí, porque en realidad yo ayer estuve todo el día tratando de comunicarme con Favaloro y hoy me contestó que la verdad no, no me reviste con seriedad. O sea, me están contestando porque yo les estoy preguntando. Si yo no les pregunto, no me contestan. Me mandan un mail diciendo que sí, que la cirugía es así, como dice Ioma, que es el 22, que tengo que presentarme con el nene y todos los estudios a las 3 de la tarde y que aproximadamente 5 de la tarde traía quirófano. Toma 12 remedios por día. A ver, no me dicen tal día vas a tener una charla con el anestesista para decirte cuántas horas de ayuno, qué medicación tiene que tomar, qué medicación no. O sea, yo tengo que estar preguntando todo, porque Claro. no me proveen esa información, no es serio. Lo cierto No es es que la prótesis que necesita Bruno todavía IOMA no la proveyó. No lo sé yo, porque Ioma me dijo ya hay fecha para la cirugía. No lo sé yo eso, porque ellos no me dan nada. Claro. Pero, y Favaloro es muy carente. Bueno, pero ustedes el martes pasado estuvieron en el quirófano y la cirugía no se hizo. Nunca, no nunca pudimos llegar al quirófano porque al no tener papeles y al Ioma no decir nada de la prótesis, estamos así. Ahora al menos Favaloro dijo que sí. A todo esto tu hijo entró por guardia con convulsiones porque no tener esta, ¿cómo se llama la prótesis que necesita? El estimulador vagal. Estimulador vagal. Al no tener ese estimulador, tu hijo convulsiona y cada convulsión implica un deterioro neurológico, cognitivo y todo lo que implica ese retroceso en cuanto a la función, a la posibilidad de movilidad y demás. Sí, de hecho estamos muy complicados con lo que es la alimentación, porque o sea, las convulsiones afectan a todo lo que él venía re bien, estaba con una vitamina que era para el poquito, venía subiendo re bien de peso y hace una semana que quiere comer. O sea, pues Claro. tantas crisis, o sea, le quitan la voluntad de todo y cada guardia que va le ponen clonazepam por suero, le hacen como una implementación para calmarle la rigidez muscular. Esa rigidez muscular que le calma también, o sea, los músculos faciales, los músculos para deglutir, para masticar, o sea, le está afectando todo eso también. No quiere comer. Eli, estamos teniendo mal audio en la señal, debe haber un problemita ahí. Yo te quería preguntar además algo que obviamente lo hemos compartido con otros afiliados y es parte de la realidad que uno conoce, pero que siempre está bueno que den cuenta aquellos que lo que tienen que padecer, porque también viste que está esto de que enfrentan a los afiliados, a los que les dan las coberturas, de a los que no se las dan. Entonces salen estos fulanos a decir, a mí IOMA me cubrió todo, IOMA es la mejor obra del planeta y todo el zaraza. Bueno, vos no solo venís reclamando con tus hijos de hace mucho tiempo, como tantos otros afiliados, y doy cuenta de ello, sino que además fuiste amenazada. 2x3 tienen, digamos, el atrevimiento de desprestigiarte, de ningunearte, de además de toda la situación que tienen que pasar con tus dos hijos, soportar esta especie de psicopateada permanente, porque ya ni siquiera es hablar de cinismo, sino de psicópatas, conforme lo que vos me anticipabas y que a mí me consta en otros afiliados. Contame, Sí. por favor, eso.
ahí me escuchás un poco mejor. Sí. El que te amenaza así muy descaradamente es Roberto Castis. Él te amenaza sin tapujos, no le importa nada. Ahora poco se cuida. Me había amenazado hace 4 años atrás, me había mandado mensajes que en ese momento yo se los mandé a la periodista Sol Ferrari. Y también te llamó el propio Homero Giles a vos, ¿no? Yo le mandé un mensaje a Homero Giles hablándole por la prótesis de Bruno, y él lo que me recalcó, contestándome a mi mensaje que yo le mandé a él, diciéndome, pero son 100 millones. O sea, y yo le dije, o sea, yo lo que yo no le pude responder porque no lo puedo entender. Nunca vas a poder hablar con tu padre que una cirugía depende la vida, porque, o sea, esto lo va deteriorando continuamente, como decías a Bruno. La vida de mi hijo depende, no me podés hablar de plata, porque mi hijo simplemente no tiene precio. Entonces no me podés venir a hablar de lo que vale la prótesis, porque no lo voy a entender. Además, no es un tema de que no están los 100 millones, párrafo aparte. Eli, Claro. Bueno, esperemos tener novedades. Sale muy mal el audio y es una pena que no podamos compartir realmente tu testimonio. Primero, porque es nuestro granito de arena para ver si realmente tanto Homero Giles como quienes integran el directorio de idioma de la provincia de Buenos Aires y al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realmente, si no se enteraron, tomen conocimiento de que hay afiliados como tu hijo, Bruno, que hoy por hoy está agravando su cuadro de salud porque no tiene la prótesis para realizarle la cirugía. Podemos decir que IOMA tiene como política de Estado que a los más 70 al tacho. Pero ahora con los chicos y con los que tienen discapacidad también, hablamos de uno, pero también es necesario decir que ocurren estas cosas con los que se dicen que están del lado de enfrente. Gracias, Eli, y ojalá reciba tu mensaje para tener la fecha y la posibilidad de que tu hijo tenga ese estimulador vagal que tanto necesita. Te mando un abrazo fuerte para vos y para toda tu familia. Que sigas bien. Muchas gracias. Bueno, así conversábamos entonces con Eli Reyes, la mamá de Bruno, y no sé si tenemos a Jorge en línea, Francisco, o cerramos acá. No. Listo, perfecto. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. El domingo 7 en la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que hay, tratemos de elegir, pero también tratemos de exigir todos los días y que aquellos que lo hacen no sean los tildados de quilomberos, bochincheros, difíciles, complicados y todo lo demás. Lo que pasa es que los dejamos acostumbrar mucho a algunos referentes, funcionarios, dirigentes, de que han ostentado el poder por un tiempo y se lo han adueñado atornillándose en algunos puestos. Háganselo saber el domingo. Y también aquellos que son falsos, hipócritas, que le mienten descaradamente a la gente, háganle saber que no nos deben subestimar. Pero el domingo estemos en las urnas. Nos encontramos allí con un informe especial que vamos a hacer, esperando que por supuesto todo sea en paz y este acto democrático de verdad tenga la trascendencia que corresponde y que no nos sigan tomando el pelo como la mayor parte del arco político lo sigue haciendo todos los días. Chau, hasta el próximo domingo 7 de septiembre en vivo vamos a estar transmitiendo. Gracias.